Buenas tardes, don Lucas. ¿Cómo está? Hola, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Disculpen los problemas técnicos, desconozco qué fue lo que sucedió, em, así que tuve que enviar un link nuevo. Lamento los inconvenientes. Buenas tardes, profe. Recién entré porque estaba malo el link anterior. Sí, a mí tampoco me dejó ingresar, tuve que generar uno nuevo de inmediato. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emma. Gusto en verla. Igual. ¿Cómo estuvo esa semana? ¿Cómo está? Pues bien, vamos viendo. Muy buenas tardes, Rosa. Em, Bueno, iba a esperar unos minutos más, pero como el tiempo se nos hace nada, y más Hola, encima buenas tardes. tuvimos este problema técnico de inicio, vamos a iniciar y vamos a abogar a que quienes se vayan sumando posteriormente puedan revisar el material, y así aprovechar el tiempo. Muy buenas tardes. No vi quién saludó porque tenía la cámara apagada, pero escuché una voz nueva. Bienvenidos. Bien, esta Chica, clase. ¿Quién anda por Doña. ahí? ¿Qué pasó? Sandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Pues, Buenas tardes, profesor. muy buenas tardes, Jessica. Gusto en verla. Igualmente, gracias. Bien, dicho lo anterior, les recuerdo, mi nombre es Eduardo Rogers. Esta clase corresponde a la número 2 de lenguaje de el segundo subciclo de enseñanza media. Em, Y el día de hoy vamos a trabajar con claves contextuales para trabajar nuevamente y reforzar diferencias entre la información explícita e implícita. En esta ocasión vamos a leer nuevos textos y vamos a ir reforzando estrategias, el uso de estrategias que nos van a facilitar desarrollar esta habilidad. ¿Ya? Dicho eso, vamos viendo. Esto es sagrado y es muy importante. De ser posible, agradecería que pudiesen encender sus cámaras para poder ver su rostro, así no me siento tan solito mirando vuestros nombres. Agradezco la deferencia de abrir las cámaras. Muchas gracias. En la escala de Homero, la semana pasada era con Garfield, ahora es con los Simpson. ¿Con qué número se sienten más interpretados? Yo en este momento me siento como el 6 porque tenía todo predispuesto con los links y no funcionó y tuve que rearmarla sobre la marcha y se perdió todo el timing que tenía ya con el tiempo andando. Así que parto con el número 6 en lo que respecta a mí. ¿Cómo te sientes tú, Jessica? También estoy en el 6 porque estaba media complicada. ¿Qué pasaba? Tenía una tablet, tenía el teléfono, no. Tuve que hablar a don Hugo, pero ahí nos dieron el nuevo link. Ya más tranquila. Me alegro. Nuevamente, me avergüenza Gracias. del problema que tuvimos. No sé. Joel, ¿cómo te sientes tú? Eh, También estaba medio con el tema de las clases porque no podía entrar.
Ya pero tenemos un doble 6, parece ser, porque no me dijo ningún número. claro, el 6. El 6 también. Mm. Débora, ¿cómo te sientes tú? Eh, no sé, es que no sé cómo puedo decir cómo me siento, porque igual he estado súper enferma y ahí como que no veo cuál sería el que está como más cansado, enfermo. El 9 da la impresión de que es como aparentemente en ese estado. Ya sé, el 9. Bueno, ya se siente mejor, ya pasó lo peor, así que ya lo único que le queda es mejorar. Ya no va a reincidir en el resfrío, si no se preocupe. Ay, no, lo mío tengo que hacerme exámenes y no he podido ni conseguir ahora porque ando con un dolor en el hombro. Bueno, la antigua técnica de mucho líquido, limón, miel, jengibre. Ay, qué rico. Eh, Don Iván, ¿con cuál número se queda usted? Ay, yo ahora voy a quedarme con el número 3 porque estaba medio dudativo, medio Ah, dudoso, bien, bien, eh, como recién empezando a despertar de lo que ya pasa, pero bien. me alegro mucho. Entonces nos quedamos con dos 6, un 9 y un 3. ¿Alguien más se atreve? Stephanie. Perdón, profesor, en que se recién que tengo un problema de celular. No entendí mucho, Stephanie. ¿Podría repetirlo? Ingresé recién a la clase que tenía un problema con el celular. Mm, sigo sin entender mucho, pero entiendo de que estás con el celular y que eso podría complicarte para responder. ¿El número con el que te sientes identificado? Bueno, les agradezco vuestra participación y vamos andando entonces. Objetivo de la clase número 2. La semana pasada vimos identificar información explícita e implícita dentro de los textos literarios y no literarios breves. Y el día de hoy vamos a ir un paso más alto y nos vamos a ir a diferenciar. La diferencia se ve en la práctica, así que hoy día vamos a desarrollar preguntas que tienen alternativas, aplicando cierta estrategia que nos va a permitir eh, reutilizar rápidamente las mismas para poder identificar cuál era implícita y cuál era explícita. Esto tiene un uso práctico, son más textos que la vez anterior, pero son más breves, en base a lo que aprendí la semana pasada de ustedes, que varios están con el celular, así que tienen una pantalla diminuta y les complica ver textos muy extensos desde esa pantalla, motivo por el cual tuve que compactar un poco los textos y expandirlos también. Así que dicho esto, vamos con este objetivo. A modo de repaso en un pequeño esquema, les voy a dar un tiempo por si quieren anotarlo, porque esto va a ser la clave para los ejercicios que vamos a desarrollar a continuación. ¿Ya? Respecto de la actividad que quedó, les dejé para la semana anterior, les comento que estoy desarrollando un Classroom, que es una plataforma donde ustedes van a poder enviar todas sus guías y yo les voy a poder retroalimentar vuestras respuestas, ¿ya? Y de esa forma no ocupo estos minutos que son muy breves eh, y ustedes a su vez pueden ir reforzando los aspectos que van completando las guías, ¿ya? Si usted no tiene el tiempo de hacer las guías, no se preocupe. En el mismo caso, voy a colgar los links donde ustedes van a poder ver el feedback de las guías, ¿ya? Yo también estuve un poco resfriado. Esta es mi segunda semana. No sé realmente qué fue o no fue el resfrío, pero la tos no me deja. Así que si toso de vez en cuando, mis disculpas. Bien. Buenas Las tardes, buenas buenas tardes, tardes. Sandra. Es mi primera clase. Yo no estuve en la clase pasada. En- No enciendo mi cámara porque estoy en cama, estoy accidentada. Me caí de la escalera.
así que estoy con contusiones varias. No se preocupe, se Eh, entiende. lo que quería comentarle de lo que usted envió al WhatsApp, yo Ujú. tuve la oportunidad de imprimirlo. Entonces así tengo la clase número 1 completa, donde así he podido estudiar acerca de ello. Y Muy lo bien. quería decir porque es una muy buena idea de tener el material de esta forma. Sí. Es opcional la estrategia que utilicen para ir generando sus tips. Veo que Iván también es del plano impreso. Yo ya he enviado en Hugo las diapos del día de hoy en formato PDF, porque entiendo que les es más fácil también abrirlo en el celular que las presentaciones PowerPoint, ¿ya? Si bien en los PDF no van a tener la animación de la presentación, eh, van a tener los datos duros. Así que si cuentan con ese material en mano, pueden ir anotando cuadritos de texto en los costados con sus preguntas, sus reflexiones y las van compartiendo durante la misma clase, ¿ya? Esto que les voy a mostrar ahora, este pequeño cuadro de resumen, no está en la diapositiva de la semana pasada, pero sí está en la diapositiva del día de hoy, ¿ya? Y como les decía, nos vamos a ir de lleno a estrategias que ustedes pueden utilizar cuando se enfrenten a textos para rápidamente responder las preguntas explícitas y las preguntas implícitas, ¿ya? El torpeo que tienen en este momento dice, es respecto a la información explícita. Estas son las ideas que están ahí literal en lo que dice el texto con palabras o con imágenes, decíamos la semana pasada. ¿Quién se acuerda de cuál era el otro tipo de información que podíamos generar aparte de las explícitas? La Las implícita. implícitas. Las implícitas. ¿Y qué característica tenían la información implícita? Aquí está. Es una Es algo que se... información. Disculpe. Sí, no, está No bien. digo nada. Vamos por turno. Adelante, Jessica, está con el micrófono encendido. Ya, que no se, es algo que no se expresa directamente. Exacto. Ujú. Es ¿Qué? algo que uno debe interpretar. Y es Se algo que expresa, pero se debe interpretar. Está entre líneas. está entre líneas. Efectivamente. Entonces tenemos ahí nuestro torpedo. Son ideas que no están expresadas de forma directa y el autor nos da pistas o sugerencias para encontrar esa información. ¿Ya? Requiere de que nosotros hagamos un esfuerzo adicional al encontrar la información y que digamos, ah, esto es así porque, y justificamos. ¿Ya? No basta con decir un sí o un no. Hay que desarrollar la idea. ¿Ya? Y para desarrollar esa idea, vamos a darnos cuenta de la información que se desprende de las palabras y de las imágenes dentro del texto. Aquí vamos a agregar estrategias claves. Y hay un grupo de estrategias para la información explícita y hay un grupo de estrategias para la información implícita. Les pregunto a ustedes, ¿qué, qué estrategia creen que ustedes podrían utilizar para encontrar la información explícita en torno a una pregunta en el texto? Mm. Algo real, de lo irreal también puede ser. Me refiero, cuando nosotros hablamos de una estrategia, nos referimos a un procedimiento, una acción que podamos realizar con el texto para dejar, te voy a dar la respuesta, pero para dejar explícito de alguna forma en el texto esa información. En el caso de todo tipo de texto, lo primero que Ok, es recomendado realizar es releer el subrayar. texto. Es decir, cuando nos topamos con un texto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Leer el texto. A continuación, leemos la pregunta. Y una vez que leemos la pregunta, nos damos cuenta si la pregunta es explícita, es decir, si era algo sobre algo que se decía literalmente en el texto, o si era algo que se leía entre líneas del texto, ¿verdad? Cuando son explícitas las respuestas, las preguntas, mejor dicho, la recomendación es subrayar la sección del texto donde usted cree que está la respuesta. Y eso les va a permitir rápidamente, sin tener que leer todo el texto,
recordar dónde encontraron la primera respuesta a la pregunta explícita. Y usted dirá, pero así es fácil. Exacto. Entonces, subrayar en la línea o las líneas donde está la respuesta es una estrategia que ustedes pueden utilizar para dejarlo a modo de marca, para que no se les pase, dónde encontraron la respuesta a esa pregunta explícita. ¿Ya? En el caso de las preguntas implícitas, junto con releer el texto, vamos a buscar establecer una relación de causalidad, es decir, esto sucedió por y poner el apellido finalmente a esa idea. Esto que estoy diciendo es súper genérico, pero ahora lo vamos a ver práctico en un grupo de textos diferentes para poder reforzarlo, ¿ya? Eh, y con esto espero tengan la posibilidad de ensayar harto respecto de este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Vamos viendo. El primer texto es un extracto de una película, de una escena en particular de Patch Adams, no sé si habrán visto la película, y dice así el texto: los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor alivia el sufrimiento. Son palabras de Patch Adams, que es el doctor que podemos ver acá, que está justo frente a un niño con leucemia, con cáncer. Según el texto, pregunta para Iván: ¿cómo se alivia el sufrimiento? Según el texto, el ¿Cómo se alivia el sufrimiento, sufrimiento? según el texto, el sufrimiento se alivia con amor. Esa es la respuesta. Y la pregunta ¿es explícita o es implícita la pregunta? Explícita. Explícita, porque lo dice literalmente el texto. Lo dice al revés, pero lo pregunta y con eso puedes encontrar rápidamente la respuesta. Según lo que les decía delante, luego de leer la pregunta, lo que hacemos es subrayar la parte del texto donde estaba contenida la información de la respuesta y la copiamos textual abajito de la pregunta. ¿Ya? Vamos con una pregunta implícita. Y aquí vas tú, Jessica. Según tu experiencia, ¿es cierto lo que se expresa en el texto? Totalmente. ¿Por qué? Em, Porque por algo personal, ¿ya? Uno cuando le da mucho amor a los enfermos como que se les pasa el dolor, como dice el texto, su dolencia, el sufrimiento. Yo lo veo así. Me cae muy directamente esa frase. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, Ujú. Iván. ¿Alguien quisiera complementar la respuesta de sus compañeros? ¿Podría agregar algo, Por supuesto que sí, profesor? Iván. Por algo de experiencia. Ujú. Resulta de que yo Espérame. trabajo, yo trabajo en hospitalización domiciliaria. Ujú. Es donde se van a ver los enfermos a la casa. Y los pacientes se mejoran mucho más rápido estando en la casa que estando en el hospital, ya que están con la familia, ven el amor familiar más directo que estar en el hospital tomando solamente remedios. A eso me refería yo. Fíjense, los dos aportaron algo diferente y muy valioso. En el caso de Jessica dijo, la pregunta era, según tu experiencia, ¿es cierto lo que se expresa en el texto? ¿Por qué? En el caso de Jessica, la respuesta hubiese sido, sí, es cierto. Lo he descubierto por vivencia personal. Y ahí estaría tu respuesta completita a esa pregunta. En el caso de Iván, su respuesta sería, sí, es cierto. Como he podido comprobar trabajando en asistencia hospitalaria al hogar, eh, muchos de los pacientes suelen mejorarse mucho más rápido en sus casas en vez de en el hospital.
ambas respuestas que dieron ustedes permiten dar respuesta a la pregunta que nos están dando y son dos experiencias de vida totalmente diferentes. Y en ambos casos responden la pregunta y justifican. La justificación se hace con un argumento. Delante, Erika, algo iba a decir. Puedes decirlo ahora, Erika, si gustas. Erika Aravena. ¿Estás? Bueno, al agua. Esperaremos tu respuesta para la siguiente, no te preocupes. Vamos viendo. Siguiente texto. Vamos a ir aumentando el nivel de complejidad y también la extensión del texto. No se preocupen, no todos son así de breves. Vamos a pasar por textos no literarios, literarios y de distintos tipos, justamente para ir reforzando esto. ¿Ven bien? ¿Alguien está con algún computador conectado a clases? ¿No? Bueno, yo se los leo. Cronos. Dice así. Este es un mito. Profesor, ¿no puede escribir la diapositiva? ¿Cómo? Discúlpame, Stephanie, no comprendí muy bien lo que me dijiste. Hasta escribiendo en el chat. Ah, ya. Yani nos está diciendo buenas tardes, yo no la enciendo ya que mi compu está abajo y solo me vería la papada. Diego como el 2, buenas tardes, Arturo Toledo, yo estoy por el computador. Yani, perfecto. Yani, entonces, ¿tú podrías leer el texto? Sí. Te escuchamos, Yani. Fuerte y claro, por favor, con todo el flow. El padre de Zeus era Cronos, y no fue un buen padre, porque se comía a sus hijos. Y esto lo aprendió de su propio padre, Urano, que también odiaba a sus hijos. Cronos escapó del encierro en que lo tenía su padre y lo venció. Entonces se volvió el dios más importante. Pero alguien le dijo que dejaría de ser el rey de todo, porque uno de sus hijos le iba a quitar el trono. Y para que ninguno de sus hijos lo destronara, decidió comérselos. Rea, la esposa, no estaba de acuerdo en que sus hijos fueran comidos, así que decidió engañar a su marido. Cuando nació Zeus, lo escondió y en vez de entregarle el hijo, le entregó una piedra bien envuelta que parecía el recién nacido. Cronos se lo tragó pensando que era su hijo. Zeus creció y regresó a liberar a sus hermanos. Ganada la batalla, obligó a Cronos a vomitarlos. Desde entonces es Zeus el que gobierna los cielos y es el rey de los dioses. Muchas gracias, Yani. Excelente lectura. Muy, muy bien. Este texto es un relato de un mito griego. Eh, Como ustedes probablemente intuyen, los griegos, mucho antes de Cristo, asociaban toda la explicación del universo y de su forma de vida a través de estos cuentos, donde los dioses intervenían en la realidad para poder hacer que estas cosas ocurrieran. Si había tormentas, porque el dios que gobernaba los cielos estaba haciendo lo suyo. Y en este caso particular nos cuenta la historia de, del padre de Zeus. Vamos viendo las preguntas. Vamos a ver. Tenemos tres tipos de preguntas, tres preguntas acá y son dos tipos, los tipos de preguntas que estamos reforzando. Delante, Jessica e Iván eh, comenzaron y la pregunta número 1 dice así: ¿por qué Zeus es el dios más importante de entre todos los demás? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Es explícita o es implícita? Mm. Hay que encender los micrófonos para poder escucharlos, de lo contrario no. ¿Explícita? ¿Es explícita? ¿Es pregunta o ¿Explícita? respuesta, Jessica? Porque es pregunta, Es explícita, respuesta, porque explícita porque está porque haciendo está una la respuesta pregunta dentro del concreta. texto.
porque está la respuesta dentro Bueno, del texto. Exacto. ¿Dónde está la respuesta a esa pregunta? En la última parte, Donde donde dice, sí, dice de donde se que él era su, ofreció, donde liberó a sus hermanos y sí, fue dice claro, que él regresó para cuando liberar a sus obligó a hermanos. comer, a vomitar, digamos, a sus hermanos y desde entonces empezó a reinar. Exacto. El texto nos dice al final, en su último párrafo, después de que creció Zeus, regresó y vio a su hermano, ven a la batalla y obligó a Cronos a vomitarlo, y desde ese entonces es el dios de los cielos y el rey de los dioses. Ay, Efectivamente. profesor, disculpe, ahí es donde uno tiene que subrayar porque está la Sí, respuesta en el texto. exacto. Sí. Entonces, ojalá con un destacador, si no tiene, Sí, con un lápiz sí, grafito, subraya el lo texto tengo. y así no necesita volver a leer el texto completo una vez que vuelva a responder las preguntas, ¿ya? Ujú. Esto Profesor, entonces obviamente vendría siendo explícita porque está la respuesta dentro del texto. está literal dentro del texto, exacto. Ok, gracias. La siguiente pregunta para ti, Stephanie, aprovechando que sé que estás ahí. Dice, ¿cómo salva Rea a su hijo Zeus? Sería, sería Será, básicamente bajo engaño. primero que todo, Stephanie, ¿esta segunda pregunta es explícita o es implícita? Es explícita, porque también está la respuesta dentro del texto. Ya, ¿dónde está la respuesta de esa dentro del texto? Está en el párrafo donde dice, Rea, la esposa, no estaba de acuerdo en que sus hijos fueran comidos, así que decidió engañar a su marido. Pero eso no da respuesta a la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo No, que salva Rea a su lo hija? envolvió, no, Está cerca. envolvió una piedra, Ya, envolvió dice eso, dice que Exacto. envolvió Mm. la piedra haciéndole creer que era su hijo. exacto. Fíjense, muchas gracias, Stephanie. Justamente, ella identificó en qué sección estaba, pero cuando copió la respuesta al ladito de la pregunta o la señaló, no dio respuesta a la pregunta. Y ahí es súper importante volver a leer la pregunta y verificar si nuestra respuesta da o no respuesta a esa pregunta. Así que en ese caso, si estuviésemos, eh, bueno, la prueba es o no es, pero en este caso, el volver a releer la pregunta en torno a la respuesta que pusimos nos permite dar un pretest, verificar si podemos dar o no respuesta a la pregunta con esta respuesta. Y en este caso, justo incorporamos la información que venía a continuación de ese enunciado que tú leíste, Stephanie. Tenemos dos preguntas explícitas. Veamos la tercera entonces, que dice así: ¿por qué crees que imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se come a los hijos? ¿Esta pregunta es implícita o es explícita? Implícita. Implícita, Implícita. ¿Por qué es implícita? porque la respuesta no está en el texto. Porque uno se Es la tiene que algo, imaginar. A ver, es algo que queda a la interpretación, no es es algo. algo que esté textualmente escrito. Y según su interpretación, Sandra, ¿cuál es su respuesta? ¿Por qué crees Eh, que imaginar el origen del cielo a partir de esta historia del que el padre se come a sus hijos? ¿Por qué crees que los griegos pensaban así? yo pienso que lo que pensaban así porque querían entretener nomás, porque no le encuentro sentido realmente de que el origen del cielo pudiera venir a partir de esto. De esta historia. Ok, Sí, esa sería tu respuesta. En tu caso, en tu respuesta sería literalmente, no entiendo cuál es la relación por qué razón los griegos se habrán explicado el origen del cielo a través de esta historia. Literalmente esa sí, lo sería tu encuentro respuesta absurdo. completa. Sí, Sí, me lo parece, encuentro a mi absurdo. juicio es un poco absurdo. Sí, Es una sí, apreciación personal, como creo que también es lo implícito, porque siento que lo implícito es algo que uno debe interpretar. No es lo que me están dando para que yo lo interprete
en forma literal. Exacto. Es por eso que creo que mi respuesta debería ser esa, personal. Muy bien, está muy bien tu respuesta, porque es tuya. Lo importante ahí es escriturarla, ¿ya? No basta con decir, me parece absurda, sino que me parece absurda porque, y ahí Profe, señalar la respuesta. Fundamental. Fundamental la profe, respuesta. Carolina, cuéntame, ¿qué mire, piensas tú? lo que pasa es que Sandra dice que ella, lo implícito se basa a lo que no es la interpretación de lo que está ahí. Pero Ujú. resulta que uno tiene que dar una interpretación de referente a lo que lee, no a lo que piensa. Entonces creo que Sandra ahí está equivocada en su respuesta, En este caso, porque en un momento de pregunta o en un momento de alguna prueba, esa no sería una respuesta lógica dentro de un texto. sería, si solamente, tú tendrías la razón, Carolina, si el texto dijese, según el texto, ¿por qué crees que los griegos imaginaban el origen del cielo a partir de esta historia del padre que se come a sus hijos? Tú tendrías la razón si la pregunta partiría así, así. Pero Ah, la ya, pregunta no dice ya, según el texto, ¿por qué crees? Aquí ah, directamente ya, dice, ¿por qué ya, crees? Y lo que tú crees es tuyo sí, y nunca va a estar mal, ya, ya. ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre Sí, cuando uno tiene que interpretar por lo que uno el texto. exacto, exacto. Esa no está mal. La forma en que se Ya, plantean las preguntas Esa no está van a mal. determinar de dónde nos vamos a agarrar para De la responderlas. respuesta. Exacto. ah, ya, ya. Ahora, Ahí me quedó yo clarísimo. elegí textos que iban a apuntar a aspectos que ustedes podrían tener nociones, justamente, para reforzar esta idea de poner mucha atención a lo que se nos está preguntando y a qué elementos tenemos como pistas dentro del texto para responder, ¿ya? Está intencionado, pero es una excelente observación y gracias a eso nos permite reforzar la importancia de leer el tipo de pregunta que estamos observando, ¿ya? Me parece que tengo un mensaje en el chat. Igual fue buena observación de Carolina, dice Yanni. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Para que ustedes lo sepan, bueno, de los griegos heredamos un montón de mitos, ¿ya? Hércules no es solamente uno de los mitos que hay cientos, y son bien interesantes. Nos dejan moralejas ocultas en las historias, pero de eso ya hablaremos cuando veamos los mitos como temática de análisis, ¿ya? De momento, era importante reforzar este aspecto. Vamos al siguiente texto. Y este texto tiene varias preguntas, ¿ya? Vamos a responder estas primeras dos y vamos a hacer el cierre porque imagino que nos vamos a quedar sin el tiempo, ¿ya? Eh, así que, eh, ¿algún voluntario para leer? Iván. Me complica, porque están muy chicas las letras. Ya, yo voy entonces, no te preocupes. Pero así te voy a hacer la primera pregunta, así que atento, Iván. Este texto se llama Dos amigos. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Uno de los criados le abrió la puerta, asustado, y él entró en la residencia. El dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en la mano y su espada en la otra, le dijo: Amigo mío, sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucedió. Si perdiste dinero en el juego, aquí tienes, tómalo. Si tuviste un altercado, necesitas ayuda para enfrentarte a los que te persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que contar conmigo, ya sabes que puedes contar conmigo para todo. Y el visitante respondió: Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo. Así actúa un verdadero amigo. No esperaba
que su compañero acuda a él, sino que cuando supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso, estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas, ser leal y generoso, y compartir solo las alegrías, sino también los pesares. Este texto se llama Dos amigos. Y la primera pregunta es para Iván. Aquí ya entramos en el mundo de las alternativas, que es lo que nos va a acompañar durante todo este año y no lo vamos a abandonar porque aprender a responderlas es nuestro desafío más grande en esta etapa. ¿Ya? Dice, ¿cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo? Tenemos cuatro opciones. Primera alternativa, porque se lo dijo su madre. Segunda alternativa, porque fue una mujer a su casa a decírselo. Tercera alternativa, porque lo había soñado. Y cuarta alternativa, porque recibió una carta. Iván, según lo que tú recuerdas del texto, Según es el texto, porque lo había soñado. porque lo había soñado. ¿Y qué tipo de pregunta sería entonces, Iván, si lo encontraste en el texto? Explícita. ¿Alguien está en desacuerdo con Iván? Implícita, ¿Quién dice? Lucero. ¿Por qué crees que es implícita? porque le está preguntándole, o sea, no le está confirmándole po, ¿no? No, Como la pregunta. en este caso es explícita, como bien señala Iván, y la pregunta está relacionada con una acción que ocurrió dentro del texto. Dice, ¿cómo se enteró uno de los amigos de que el otro estaba intranquilo y triste? Y en la redacción del texto eh, dice literalmente la acción, la secuencia de pasos que hizo el amigo una vez que, estando soñando, se dio cuenta que intuía de que algo había sucedido y por eso acudió a la casa del amigo. ¿Ya? Así que esta pregunta en particular es explícita, por esa razón, ¿ya? Si la pregunta hubiese iniciado de una forma diferente, podría haber sido otra el tipo de información o el tipo de pregunta en sí, ¿ya? Aprovechando de Lucero, va la segunda pregunta para ti. ¿Cómo actúa un verdadero amigo? Te voy a dar las posibles respuestas. Respetando las diferencias de su amigo, respetando al amigo, pero sin ayudarle cuando éste está mal, solo ayudando cuando su compañero le pide ayuda. Y cuatro, ayudando a su compañero en todo momento, aun cuando éste no le haya pedido ayuda. Yo creo que la 4 ¿Ya? y también la 1 La 4 pueden y la ser. 1. En este caso tenemos que siempre elegir una, a no ser que Ya dentro de las alternativas haya una que La 4. diga la 4. la 4. La 4. Vamos a ir descartando. Dice, sin duda alguna, la uno y la 4 son preguntas similares, pero la que está más completa en este caso es la número 4. La 4. Por esa razón es la correcta. ¿De acuerdo? Em, Hay textos que los van a poner a prueba y van a poner parcialmente la respuesta en algunos enunciados. Y ahí tenemos que poner atención a verificar dónde está contenida la mayor cantidad de la información. Eh, ¿De acuerdo? Ujú. Según el contador, dice que nos queda 1 minuto 0806, pero me voy a aventurar a hacer una pregunta más y a continuación voy a hacer el cierre. Vamos, Jessica, esta es para ti. Según la historia, ¿la amistad va más allá de las ayudas materiales que se pueden ofrecer estos dos amigos? Sí. Vamos a ver. Sí, Son cuatro posibles. Dice, sí, porque siempre se deben de apoyar el uno al otro, no solo con regalos o dinero, sino también con abrazos, amor. Pregunta número dos. No, la única forma de ayudarse es ofreciéndole al otro dinero o regalos. Tres. Sí, la amistad va más allá de las riquezas y del dinero, pero solo ayudando a otros cuando se ven envueltos en peleas. Y finalmente no, el dinero es el único importante para ser amigos. no, yo creo que la 1. La uno. La 3. ¿Alguien está de acuerdo con Jessica? Sí, yo estoy de acuerdo con Jessica. ¿Alguien está en desacuerdo con Jessica?
Bueno, me alegro que no haya nadie en desacuerdo porque efectivamente